Buenas, buenas. Les saludo Luis Miguel León, les estaba hablando y hoy vamos a estar trabajando la norma ISO 45001 versión 2018. Norma enfocada en la seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos. La norma ISO 45001 versión 2018 tiene los numerales que estamos mostrando en estos momentos en pantalla. Estos numerales tienen concordancia con la norma ISO 9001 de 2015, lo cual nos facilita la integración, la correlación entre los requisitos de estas dos normas, facilitando la generación de nuestro famoso sistema de gestión integral. En términos generales, vamos a encontrar la antesala a la justificación de la norma, la planificación de la misma, la ejecución o llevada a práctica de la norma y finalmente las acciones de mejora. Esta norma ha sido generada en el seno de la Organización Internacional de Estandarización, ISO, a través de su comité técnico correspondiente, la cual busca gestionar el conocimiento, homogeneizar la percepción de lo relacionado con la seguridad y salud del trabajo. La norma es una evolución de la anterior versión denominada OSHAS 18001, que también trabajó los aspectos relacionados con lo que hoy se llama seguridad y salud del trabajo. En Colombia tenemos nuestra organización ONAC, la que se encarga de la acreditación de las entidades avaladas para certificar los sistemas de gestión implementados en las empresas de tal suerte que evidencien el cumplimiento de esta norma en cuestión. Más sin embargo, al lado de la ONAC, para efectos del tema puntual que estamos trabajando, es importante mencionar que es necesario consultar, es necesario referenciar el Ministerio de Trabajo, el Fondo de Riesgos Laborales y el Sistema de Seguridad Social de Colombia, dada el tema, dado el interés, dada la argumentación jurídica, dada los requisitos normativos que en Colombia este tema tiene. Esta norma es aplicable para cualquier tipo de industria, es una norma relacionada con la gestión de la empresa. Así que en consecuencia, independiente del perfil de la empresa, independiente del sector en el cual se encuentre, esta norma es aplicable 100%, en el entendido que tiene que ver con las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades vinculadas con la razón social del negocio. En este sentido de ideas, donde existan personas de una u otra manera, directa o indirectamente vinculadas con la ejecución de las actividades, la norma va a tener la respectiva aplicación. Asimismo, la legislación colombiana aplicable. La norma tiene dos documentos de referencia. En primera instancia, vamos a encontrar como tal la norma ISO 45001-2018, la cual contiene los requisitos para la implementación de sistemas de gestión en términos de seguridad y salud del trabajo. La norma ISO 19011 tiene las directrices para la realización de auditorías a sistemas de gestión. Estas dos normas combinadas nos permiten dar la base para la verificación del cumplimiento de la implementación de los sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo. El sistema de seguridad y salud del trabajo tiene que ver muchísimo con el diseño en todas sus gamas, en todas sus expresiones. ¿Por qué? Porque de una u otra manera
las personas estarán relacionadas con cada una de las etapas del ciclo de vida del producto, ya sea desde su génesis, es decir, desde la etapa de diseño en donde profesionales especializados se sientan a trabajar la perspectiva del producto y llevarla a una factibilidad, a una viabilidad, hasta las condiciones de uso y disposición final que pueda llegar a tener ese producto. En cada uno de esos ciclos, da la relación que existe por parte del recurso humano para la gestión, para el desarrollo de las actividades pertinentes en cada una de estas etapas, existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, lo cual es el centro o el eje de lo que se pretende evitar a través de este tipo de sistema de gestión. Así que en consecuencia, a través del ciclo de vida del producto, podemos estar visualizando cómo un producto puede tener una gestión lo suficientemente exitosa para preservar la salud de los colaboradores que intervienen en su desarrollo. Esta norma nos presenta tres ejes conceptuales para su justificación y desarrollo conceptual. En primera instancia, nos proponen sentarnos a realizar la respectiva planificación de la gestión de la seguridad y salud del trabajo en la especificidad en las condiciones en que se realiza la operación por parte de una organización. Y esa planificación se espera que tenga como pilares, por un lado, la estrategia de la empresa, lo cual es importantísimo en el entendido que lo vincula con las decisiones gerenciales y en consecuencia se enfoca los esfuerzos también al logro de los objetivos corporativos o los objetivos de la empresa. Es decir, que el recurso humano no queda como un recurso relegado e innecesario dentro del logro del objetivo que se desea, sino que se realza y en consecuencia se gestiona de forma tal que se preserven sus muy buenas condiciones, es decir, inclusive se llegue a pensar en mejorar. A la par de ello, es importante visualizar cómo esa estrategia pasa a la parte táctica operativa. Esto implica que las decisiones tanto administrativas como de desarrollo de actividades específicas para la transformación de energía, de material, para la prestación de servicios, nos dan el marco de referencia para analizar y en consecuencia identificar las necesidades de acción frente a la conservación de la salud de los trabajadores o colaboradores. Y finalmente, es relevante tener en cuenta que nuestro marco legal es muy claro y específico sobre los requisitos que deben cumplir las empresas o cualquier organización o cualquier tipo de vinculación frente a la ejecución de actividades en torno a la preservación de la salud de los colaboradores directos e indirectos con una organización. La norma evidentemente cumple su ciclo P, H, V, A. Planear, hacer, verificar y actuar. En la gráfica nos muestra una correlación del ciclo Deming respecto a la estructura de la norma, es decir, el índice que vimos hace unos minuticos. SPHBA implica que la visión de los sistemas de gestión, en este caso para la seguridad y salud del trabajo, prevé una planificación inicial argumentada, coherente, lógica, la cual se espera que se vincule y se lleve a la operación a la par que se implementan mecanismos que nos permitan verificar cómo van los resultados frente a la preservación y mejora de las condiciones de salud de la población vinculada con la ejecución de las actividades y nos invita a tomar decisiones para que cada periodo de gestión pueda evidenciarse la mejora, pueda evidenciarse un mejor control de los riesgos
laborales, ocupacionales vinculados con la actividad. Para el desarrollo de la norma ISO 45001 versión 2018, es importante comenzar desde la estructuración de una política de la gerencia. Ello nos llevará a basarnos para su estructuración en un diagnóstico. La legislación colombiana de hecho nos lo pide para poder cumplir los requisitos relacionados en torno a la seguridad y salud del trabajo dentro de las organizaciones legales en nuestro país. Nos solicita de forma específica unos requerimientos con una metodología particular para el desarrollo de estos diagnósticos que en consecuencia, a efectos de la ISO 45001, se puede estructurar la respectiva política de gestión. Una vez se ha desarrollado este diagnóstico, la idea es que podamos plantear con claridad, bien, unos objetivos en torno o frente a la seguridad y salud del trabajo, unos programas y metas que me permitan desarrollar, alcanzar, implementar, operativizar esos objetivos y finalmente trasladarlos a la gestión misma de la organización, en donde el referente, en donde el concepto principal, en donde el axioma a trabajar es la gestión por procesos. Es decir, esto es nuestro vínculo en términos del sistema de gestión integral que nosotros podemos llegar a tener. La gestión por procesos, ya no solamente en términos de calidad, sino que adicionalmente podremos estar correlacionando por cada uno de nuestros procesos los aspectos ambientales y los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, environment, ¿vale? Entonces, y no solamente ello, obviamente la planificación financiera, la gestión administrativa y demás. Así que es relevante, muy importante, que el sistema de procesos de una organización sea claro, sea diáfano, es decir, se ajuste a las realidades y la realidad trabaje sobre ese sistema de procesos, dado que el proceso como una unidad constructiva, como un módulo mejor para el desarrollo de las actividades, me va a permitir articular el cumplimiento de diferentes requisitos a través del líder de cada proceso. Eso invita a la formación, eso invita a la caracterización de quién debe ser el líder de forma tal que nos permita lograr un éxito operacional y en términos de gestión de la misma organización. ¿Qué se busca con esta estructura? Prevenir lesiones y deterioro de la salud en términos de la ISO 45001. Así lo llama esta norma. Más sin embargo, la legislación colombiana en este caso tiene un concepto muy similar, palabras ligeramente diferentes, pero muy en línea con lo que indica esta norma de gestión. Adicionalmente, presupone la promoción de los lugares de trabajo seguros y saludables, en pro del beneficio que se puede brindar a los diferentes colaboradores y en consecuencia con una visión estratégica respecto a un mejor desempeño del factor humano vinculado con el funcionamiento de una organización. Para facilitar la implementación de los objetivos, es importante que estos objetivos tengan unas características que se enuncian en los pasos que se encuentran en verde. Esas características de esos objetivos que nos permitan establecer unos controles bien, perfectamente identificables que faciliten la evaluación, bien, deben estar atentos a los diferentes cambios que podemos encontrar en el contexto, deben facilitar su documentación, deben facilitar la revisión continua de los mismos tanto en estructura como en el logro de sus resultados, y para ello es pertinente que los programas o sistemas de seguridad y salud del trabajo puedan desplegar esos objetivos en los objetivos o de procesos, bien,
o de iniciativas específicas que a través del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo se puedan llegar a dar. Los objetivos son para cumplir, por ende deben ser alcanzables, pensados no solamente como un pretexto para cumplir la norma ISO 45001, sino que adicionalmente tengan en foco el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, siempre y cuando estén apuntando al objetivo mismo, tanto de norma como de legislación: preservar la salud, la calidad de la salud de las personas que están vinculadas con el funcionamiento de la organización. Y ello nos va a llevar que siempre los objetivos, la gestión de los objetivos del sistema de gestión, en este caso de seguridad y salud del trabajo, tienen que ser visualizados, revisados, direccionados por la gerencia de forma tal que asegure toda la estructura logístico, administrativo, operativo para que estos objetivos se cumplan. En esta norma es importante que se tengan claras las diferentes partes interesadas en la gestión de la seguridad y salud del trabajo. Vamos a encontrar partes internas y partes externas, fuera de la organización. Dentro de las partes internas, pues evidentemente vamos a tener todos los actores que son parte de la sociedad, que son parte de la comunidad, de la organización, desde la gerencia como tal, pasando por los empleados, bien, por las diferentes organizaciones internas, por los mandos medios, bien, por los proveedores, por los subcontratistas y eventualmente toda aquella persona que se encuentre de una u otra manera vinculada con la cadena de valor de la cual es responsable la organización. Desde el punto de vista de las partes interesadas que son externas, encontraremos muchos actores. Habrá que dimensionarlos y su impacto es diferente de acuerdo a las circunstancias de una organización, pero en términos generales vamos a encontrar desde los stakeholders, ¿bien? Los socios, los asociados, bien, las entidades que nos permiten conocer las regulaciones, la legislación como tal, los consumidores, bien, los diferentes medios que permiten socializar, comunicar, gestionar, desarrollar la comunidad, la propia comunidad e inclusive grupos de interés específico que puedan tener sus ojos sobre algunos aspectos. Bien, cualesquiera, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, claro, evidentemente, sí, podría llegar a tener intereses sobre una organización o el tema de los ICBF, si queremos hablar, por ejemplo, del tema de los menores de edad, entre otras posibles asociaciones o grupos. Para poder estructurar un sistema de gestión en términos de seguridad del trabajo, debemos tener en cuenta una serie de conocimientos, de datos, de información necesaria para poder desarrollar, para poder partir con la estructura del mismo. Así que no es cuestión de improvisar, sino es la invitación a preparar una organización de forma tal que podamos llegar a diseñar el sistema de gestión que se ajuste precisamente a las necesidades de la organización. La norma, como todas las normas ISO, que ya esto es una convención, nos va a presentar varios niveles en los cuales se presentan los requisitos, en los cuales podemos leer los requisitos, en los cuales podemos interpretar los requisitos. Debe, debería, puede y notas. Sería como la categorización de los requisitos documentados en esta norma. Donde el debe, pues, es un requisito que sí o sí tenemos que cumplir si queremos, por ejemplo, certificarnos frente a la implementación de esta norma. ¿Ok? O si deseamos darle otra interpretación, son los mínimos necesarios que nos permiten asegurar la gestión oportuna y eficaz de la seguridad y salud del trabajo en una organización. De ahí en adelante, los demás requisitos estipulados nos van a guiar, ¿bien? Nos van a permitir adaptar los mínimos necesarios para que propendamos por ser exitosos, ¿bien? Por desarrollar algo real en términos de intervención alrededor de la seguridad y salud del trabajo.
El objeto y campo de la aplicación de esta norma tiene que ver con el diseño, implementación y mejora de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que propendan por una mejora continua, que permita evidenciar el desempeño en términos de la seguridad y salud del trabajo, desempeño que debe partir del cumplimiento de los requisitos específicos. Y ese desempeño debe estar reflejado, debe estar direccionado a partir de los objetivos de seguridad y salud del trabajo que tenga una organización y que esos objetivos sean integrados con la plataforma estratégica que tenga la gerencia. Si la gerencia no está articulada con el sistema de gestión que estamos hablando, desafortunadamente condena el nivel de eficacia que pueda llegar a tener. Ahora, la norma ISO 45001 por defecto no tiene normas técnicas que estén correlacionadas con ella. Más sin embargo, en términos de requisitos de otras entidades, de otras partes interesadas, sí vamos a encontrar un abanico importante de instituciones, entidades muy enfocadas, muy interesadas en lo relacionado al trabajo. Por ejemplo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, el ministerio que mencionamos, el Ministerio del Trabajo, ¿bien? O el Fondo de Riesgos Laborales. Son entidades, instituciones que tienen sus ojos en estos aspectos y por ende hay que visualizar esos requisitos, hay que entenderlos y articularlos con el contenido de esta norma. De acuerdo a lo que ya hemos visto en la evolución en el tiempo, de una u otra manera las diferentes entidades que están interesadas en la gestión de la seguridad del trabajo toman plataformas que se pueden vincular entre sí, es decir, al menos ya tenemos aspectos de gestión comunes, por ejemplo, un PHBA, que permite o facilita la integración de esos otros requisitos adicionales a los contenidos en esta norma y a los contenidos en la legislación colombiana. Vamos a mirar unos conceptos básicos. Conceptos súper básicos, entre ellos vamos a tener este, que es peligro. Peligro, o sea, este concepto es muy básico. Peligro. ¿Qué es peligro? Es un concepto muy importante, es un concepto básico, es un concepto clave para el desarrollo del sistema de gestión. Aquí he colocado las dos definiciones de referencia. ¿Y por qué coloco dos? Porque ahí hay una bien establecida por la norma ISO 45001 versión 2018 y otra establecida por la legislación colombiana, y las tenemos que leer en paralelo necesariamente porque ambas definiciones son aplicables, bien, son relevantes para el sistema de gestión de seguridad del trabajo. La primera nos habla sobre el concepto de peligro como fuente con un potencial para causar lesión y o daño o deterioro de la salud. Definición general, sencilla, bien, que abarca muchas cosas. En la legislación colombiana, a través del decreto 1072 de 2015, se estableció de forma específica para Colombia qué significa peligro en términos de seguridad y salud del trabajo. Peligro es cualquier fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Los dos conceptos se articulan muy bien. Lo que vamos a encontrar es que en el decreto 1072 de 2015 el concepto es un poquitico más especificado en términos de lo que es la génesis del peligro, fuente, situación o acto, ¿bien? Y lo amplía en términos de su afectación. Puede afectar a la salud de los trabajadores, a los equipos o a instalaciones, ¿vale? Previendo un poquito en la legislación su vinculación con otros aspectos de gestión.
Ahora, eso es importante tener en cuenta porque la palabra peligro también nos puede llegar a aparecer en otros escenarios de gestión. Así de sencillo. El peligro está relacionado con el concepto de riesgo, ¿bien? Que para efectos de la norma, ¿bien? Lo define como efectos de la incertidumbre. Por lo pronto, dejémoslo allí, dado que tendremos que revisarlo más adelante, ¿bien? Entonces, como lo veníamos diciendo, peligro es cualquier fuente, situación o acto con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, equipos o en los equipos o en las instalaciones. Pues como nos muestra la imagen, si estamos abriendo una cubierta de un motor, pues claro, el mismo motor nos puede presentar condiciones peligrosas para el trabajador, para el mismo equipo, bueno, en fin, se puede machucar, se puede lesionar, se puede tener heridas, puede tener golpes, en fin. ¿Listo? Y cuando hablamos de peligro, pues tenemos que entrar dentro de especificaciones de acuerdo con la naturaleza que tenga ese peligro. Entonces, venga, ese peligro es relacionado con el manejo de herramientas manuales, ese peligro es relacionado con sustancias químicas, ese peligro está relacionado con la postura del individuo, ¿ven? Ese peligro tiene que ver con por ejemplo, una línea de peligro que llamamos. Bien, es un hecho de reflexión física sobre las condiciones en las cuales se encuentra la operación. Ese peligro puede estar relacionado con el comportamiento de las personas, el usar, el no usar, el actuar, el no actuar, en fin. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en términos generales, vamos a encontrar condiciones peligrosas y comportamientos peligrosos. Esta partecita es muy importante, base para la gestión. ¿Ok? Así que por ello lo estamos aclarando un poquitico más. Ahora, por otro lado, bien, y manteniendo nuestro referente de la segunda palabrita que se llama riesgo. Riesgo en seguridad y salud del trabajo. Riesgo en seguridad y salud del trabajo tiene una definición muy particular tanto en la norma como en la legislación colombiana. Una definición muy específica. Sucede algo similar que con la palabra peligro. En la norma, bien, riesgo para la seguridad y salud del trabajo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento de exposición peligrosa relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión o el deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. ¿Listo? Entonces nos vinculan dos grandes, bueno, de hecho tres conceptos. Bien, la probabilidad de concretarse un peligro. ¿Listo? La probabilidad que ese peligro genere algo. ¿Con qué probabilidad eso puede concretarse en una realidad? Y un segundo concepto que nos habla de la severidad de las consecuencias asociadas a la concreción, al hecho real, si puede llegar a ser en términos de una realidad que puede tener ese peligro. ¿Qué me puede generar ese peligro? ¿Bien? ¿Qué tanto me puede afectar a la salud? Bien, entonces si miramos, oiga, eso me puede cortar, entonces una cosa es una cortadita, es un nivel de consecuencia, y otra cosa es una amputación, es una consecuencia más grande, ¿ok? Entonces comenzamos a visualizar esos dos elementos, con qué probabilidad se puede dar y qué severidad me puede llegar a generar. En términos de la legislación colombiana, el mismo decreto 1072 nos dice que es la combinación de la probabilidad, es decir, es algo similar a la norma ISO 45000, es la combinación de la probabilidad de que ocurra una más exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Casi que igual, diríamos, por ahí. En fin, absolutamente articulados. ¿Ven? Absolutamente articulados. Así que, si entendemos bien la esencia de la idea de este concepto, podremos de una vez no solamente cumplir los requisitos establecidos para los sistemas de gestión de seguridad del trabajo, sino que adicionalmente vamos a cumplir con la legislación colombiana. Estos dos conceptos son claves e importantes, son la base, bien, del objetivo de los sistemas de gestión en este aspecto, de estos aspectos. ¿Vale? Entonces, en pantalla, por ejemplo, vemos ya un ejemplo, un concepto de riesgo. Bien, vemos a una persona que está debajo de un vehículo. Listo, y mi pregunta es, ¿bien? ¿Existen aquí peligros? Claro, entonces peligros, tenemos un vehículo elevado. Bien, aquí observamos el gato hidráulico que lo está elevando. ¿Existen peligros? Claro, el vehículo le puede caer encima,
se puede golpear, le puede generar alguna cosa. Entonces podemos mirar, oiga, qué tan probable es que eso se caiga. ¿Bien? Entonces, pues, si la persona está súper fina, pues tomará muchas acciones para que la probabilidad de caída del vehículo, la probabilidad de golpearse por dentro cuando está allí, la probabilidad de fatigarse, de generar, um, a ver, eh, de tener una postura forzada, estoy aquí pensando un poquitico en otros peligros, uh, ¿qué tanto es? ¿Con qué probabilidad se puede dar? Entonces, si es muy pilo, pues entonces tiene una postura muy estable, una postura muy sana, entonces la probabilidad es bajita. O si está muy bien asegurado el vehículo, entonces la probabilidad de caída del mismo pues es bajita. Pero si es descuidado, pues de pronto la probabilidad es más alta. ¿Bien? Y lo peor que puede pasar es que si le cae un vehículo, pues sobre una persona, evidentemente unas cuantas toneladas le puede generar ¿qué? ¿Bien? ¿Listo? Claro, puede perder la vida. ¿Bien? O le puede generar una lesión muy grave. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan severo puede ser el daño? Pero si está manejando, por ejemplo, una llavecita allí, pues lo máximo que le puede pasar es, no va a perder la vida, pero se va a golpear. ¿Bien? Lo peor que, no, que le aparezca un ojo morado, eso puede ser lo peor que le puede llegar a pasar. Entonces, esa es la reflexión central, ¿bien? Que nos invita a tener los sistemas de gestión en términos de seguridad y salud del trabajo. En pantalla, mira, me interesa mostrarles aquí un ejemplo de qué tan profundo pueden ser este tipo de reflexiones, que son la base, insisto, son la base de la gestión de la seguridad y salud del trabajo. Cuando estamos hablando de los peligros mecánicos, claro, estos peligros mecánicos se pueden desplegar, se pueden desglosar bien en muchos otros y cada uno de estos peligros pues probablemente va a tener una reflexión, un análisis. En consecuencia, los sistemas de gestión están diseñados para que podamos pasar de conceptos generales, bien, a elementos específicos que detallen las acciones que sean necesarias, muy puntuales, para poder ser exitosos en la gestión, en este caso de la seguridad y salud del trabajo. Así que tiene un componente técnico, ¿vale? Un componente técnico. El llamado es, el sistema de gestión no es para cumplir por cumplir el requisito de la norma, sino la política, la esencia bien de esa norma es lograr preservar la salud de los colaboradores que estén vinculados a las operaciones de la empresa. Así que tenemos unos escenarios muy claros. Actuamos, nos anticipamos a realizar la operación de forma segura, o si queremos podemos llegar a improvisar. Es decir, aquí tenemos diferentes niveles de riesgo. ¿Bien? Aquí tenemos diferentes niveles de riesgo, donde el riesgo por nuestras decisiones puede incrementarse o el riesgo por nuestras decisiones puede disminuirse. Y eso implica que va a tener unas consecuencias en la organización. Cualquiera que sea, podemos tener, es clarísimo, aquí está la imagen, depende de las decisiones que tomemos, los riesgos se incrementan, ¿listo? Los riesgos se incrementan o los riesgos se controlan. Es más, se anticipan y hasta tal vez desaparecen. ¿Listo? Dependiendo de las decisiones operacionales, de las decisiones tácticas, de las decisiones gerenciales estratégicas que se toman. Sencillo. Si la gerencia no admite mayor compra de contenedores para transporte de equipajes, pues listo. Así mismo, pues vamos a tener unas decisiones que desde ahí comienzan a generar efectos sobre la operación. Pero también es en el sentido contrario. Es decir, si la persona teniendo todos los recursos no asume el rol, ¿bien? No asume sus responsabilidades para efectos de la gestión en seguridad del trabajo, pues evidentemente el riesgo se puede ampliar. Así tenga preparación, formación, tenga todo lo último en tecnología para desarrollar la actividad de forma más segura. Otros términos relevantes para el ejercicio son incidente. Bien, el incidente para la norma, bien, es el suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene un resultado como lesiones o deterioro en la salud. Eso es un incidente.
Más sin embargo, aquí sí tenemos una diferencia con la legislación, porque la legislación colombiana nos habla de accidente de trabajo o enfermedad laboral. ¿Listo? Son las dos consecuencias que nos generan. Pero aquí tenemos que engranar los dos conceptos, tanto de la norma ISO 45000 como de la legislación. Esto sucede de forma análoga a lo que pasa en términos de la 14001, y es que tenemos que articular algunos elementos claves y operacionales para la gestión de los objetivos de cada sistema de gestión. ¿Ven? Entonces, aquí en este caso sí tenemos que tener muy clara esa particularidad y lograr conectar esos dos conceptos. La legislación tiene muy bien definido qué es un accidente de trabajo y muy específico qué es una enfermedad laboral. ¿Ven? ¿Listo? Accidente, evento repentino que afecta al trabajador con ocasión de su trabajo, así como de forma muy resumida. ¿Bien? Entonces, pues es una cosa un poquito diferente a lo que tenemos en pantalla. Parte interesada. Parte interesada es cualquier persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibir que se es afectada por una decisión o actividad propia de la organización. ¿Listo? Bueno. Desempeño. Esto es muy importante y muy interesante. El desempeño. El desempeño es como concepto, en términos de gestión, es simplemente los resultados que son medibles, trazables, argumentables. Eso es desempeño. No es un carretazo, no es un poco de papel que justifica una decisión, no, son los resultados medibles. ¿Bien? Y medibles por la propia organización o medibles por cualquier otra parte interesada. En este caso, por ejemplo, por una inspección del trabajo. Eficacia, evidentemente de forma análoga, y lo traigo aquí, es porque su definición es igual a la norma ISO 9001, a la norma ISO 14001. ¿Bien? Entonces aquí lo coloco allí es porque tenemos conexiones, ¿bien?, muy claras con las otras normas que nos facilitan la integración de las mismas. Trabajador, persona que realiza un trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que está bajo el control de una organización, independiente de la forma de contratación o esquema administrativo. Bien, aquí la norma no discrimina el uno o el otro, no. Bien, aquí esta norma es simplemente que esté vinculado, que estén relacionados con lo que necesita la organización. Lugar de trabajo, que es algo muy importante tener en cuenta. Estos son dos, digamos, que elementos de la ecuación en términos de seguridad del trabajo. El lugar de trabajo es el lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Más sin embargo, bien, la norma ISO 45001 nos da una notica por allí y nos dice que también hay que ver cuál es el nivel de control que tiene la organización en el lugar de trabajo. Esto pensando, por ejemplo, en situaciones en donde una persona, un colaborador, se le a realizar, por ejemplo, una actividad dentro de las instalaciones de un cliente. Yo no tengo el control sobre las instalaciones de mi cliente. Bien, o sea, mi control es muy bajito. Más sin embargo, debo tener en cuenta las características de ese lugar que no están bajo mi control, a efectos de anticiparme y visualizar qué puedo hacer para tener un lugar de trabajo seguro para el individuo. Bien, requisito exactamente igual, el mismo concepto. Bien, lesión o deterioro, que esto nos habla de las consecuencias sobre las cuales vamos a estar hablando, la redundancia, nos habla de las consecuencias esperables por parte de la concreción de un peligro, efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Entonces aquí ya la norma como tal nos lo amplía, ¿listo? Nos lo amplía a una esfera física del individuo, a una esfera mental del individuo o a una esfera relacionada con los procesos cognitivos que tiene una persona. Pero ojo, este concepto se debe articular en su momento con lo que nos puede indicar tanto la legislación en términos de seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? O sea, hay que ver después un filtro respecto a la legislación en términos de seguridad y salud en el trabajo y un filtro respecto a lo que nos indica la legislación y los aspectos técnicos propios de la gestión de la salud, es decir, del área de la medicina. Bien, básicamente toda el área de la medicina tiene muy específico, ellos han desarrollado muy específico las diferentes acepciones que puede llegar a tener la palabra lesión. ¿Listo? Hago esa claridad porque es pertinente y la vamos a tener que visualizar
a lo largo de la implementación de este sistema de gestión. Entonces ya aparece una tercera parte interesada. Por ejemplo, ya no solamente la norma ISO 45001, ahora tenemos que relacionarlo con la legislación, el Ministerio del Trabajo y de ahí hacia abajo. Y también tenemos que relacionarlo con la epistemología de la salud, con la epistemología de la medicina, ¿bien? Con todo ese campo del saber relacionado con el cuidado de la salud de un individuo, ¿bien? Desde lo cual se trabaja. Pero antes de continuar, sí es prudente definir una cosita aquí. En términos de salud, vamos a tener como dos grandes escenarios y por ende la legislación no lo pone así. Una cosa es la legislación laboral, la salud laboral, ¿bien? O sea, la que está vinculada con nuestras actividades productivas, pero otra cosa es la salud general, que se encarga de todas otras condiciones necesarias para preservar la salud del individuo. Entonces, eso hace que en nuestra legislación tengamos dos sistemas para gestionar la salud a nivel nacional. Bien, el sistema de riesgos laborales, el sistema de prestación de salud en el entorno laboral y el sistema de prestación de servicios de salud general. ¿Listo? O sea, para las otras causas, para muchas otras causas que pueden llegar a afectar las condiciones de salud de los individuos de Colombia, que están en Colombia. Otro concepto transversal, y lo traigo así tal cual como lo tengo en las otras presentaciones, en los otros conceptos, es el tema de proceso. El proceso se sigue interpretando de la misma forma, exactamente igual, listo, tal cual, y eso nos facilita articular, como les venía diciendo, la gestión. Así que hay que mirar el proceso, bien, ya no solamente contado desde la historia de transformación del material o la historia de la transformación de una información, para hablar del tema en tema de servicios, sino que el proceso, bien, en este caso puntual, lo vamos a ver como la incidencia o la participación que tiene un humano en esa transformación y cómo esa transformación le genera unas condiciones, bien, o le genera unos comportamientos específicos que asociados a un peligro le puede o no generar riesgo en diferentes niveles. ¿Ok? Soldar, tenemos que unir dos partes, eso es un proceso. Podemos prestar el servicio de soldadura. ¿Bien? Entonces aquí lo miramos de ambos lados, como bien o como servicio. ¿Ok? Y en ambos casos tendremos que identificar peligros, valorar los riesgos y definir qué vamos a hacer para preservar las condiciones de salud de los colaboradores que están ahí. Por ende, los requisitos es importante definirlos en toda su extensión, en la mayor extensión posible, porque aquí vamos a tener varias partes interesadas, los requisitos legales, los requisitos reglamentarios, y los reglamentarios dependen de la esfera o dependen del sector económico donde usted se encuentre. Bien, te van a aparecer requisitos reglamentarios, los requisitos propios de la empresa, porque dicho la legislación te dice la empresa debe generar sus propios requisitos en términos de seguridad y salud del trabajo acorde con las características específicas del negocio. Los requisitos muchas veces del cliente, y es muy claro, bien, que dependiendo del cliente se generan a través de anexos HSE o anexos en términos de riesgos profesionales o en términos de salud, requisitos específicos en el marco de contratos comerciales, y eso es ahora muy común. Dentro de los programas de gestión de proveedores, grandes empresas incorporan los requisitos para hacerlos exigibles porque hay una consideración muy particular y es la corresponsabilidad. ¿Ven? ¿Por qué? La corresponsabilidad, bien, estamos pensando, aquí estará el chico, digamos, un ejecutivo de una gran empresa, está mirando, listo, yo tengo mis procesos, pero esos procesos los tengo que delegar a uno o dos, tres contratistas, y esos contratistas probablemente tienen que estar delegando a otros subcontratistas, y posiblemente esos subcontratistas estén relacionados con un tercer, cuarto nivel de subcontratación. Y a la final, bien, ¿quién es responsable de toda esa cadena de subcontratación
es quien genera la necesidad básica. Es decir, vamos a tener unas responsabilidades y unas corresponsabilidades que tenemos que ir gestionando a través de los diferentes contratos. Claro, ¿cómo así? Si yo soy, por ejemplo, uh, una distribuidor de muebles, ¿bien? ¿Listo? O una fábrica de muebles. Entonces yo a la postre tener que de una u otra manera ser responsable por las actuaciones del carpintero al cual le delego hacer algunas cositas. Sí, se puede encontrar ese tipo de situaciones. ¿Listo? Porque tú generas a través de su solicitud comercial las condiciones específicas para que el trabajador de otra organización que tiene sus propias responsabilidades deba meterse a cierto lugar de trabajo, hacer ciertas operaciones y en consecuencia exponerse a ciertos peligros que, de no ser por mi solicitud comercial, él no estaría expuesto a esas condiciones. Es un poquito como la dinámica del ejercicio. Así que ojo, porque aquí sí tenemos un concepto de corresponsabilidad que puede llegar a aparecer. Número 4, que es donde ya comienza la cuestión, la esencia del asunto, vamos a encontrar 4.1, comprensión de la organización y su contexto. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad del trabajo. Y 4.4, el propio sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. 4 pasos para poder contextualizar y planificar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Así que, ¿qué nos pide en el 4.1? Para la comprensión de la organización en su contexto, lo podemos articular con algo similar que nos decía la ISO 14001 y la 9001. Bien, y es visualizar el contexto interno y externo que tiene la organización. ¿Listo? Bien, y qué aspectos de ese contexto interno y externo de la organización pueden ser pertinentes para un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Vale? En el numeral 4.2, bien, nos invita de forma muy específica esta norma a comprender requisitos que demandan los trabajadores y otras partes interesadas. ¿Sí? En cierta medida, sí señores, requisitos que demandan los trabajadores. Es decir, debemos tener una escucha a los colaboradores y a otras partes interesadas respecto a qué necesitan. Y obviamente la legislación, en este caso, ¿ven? Lo que nos hace es un mínimo común denominador de los requisitos asociados a esos trabajadores y partes interesadas. No significa que es preguntarle, oye, ¿usted qué quiere? Y contentarlo para que facilitemos la ejecución de una labor. No es dar contentito. Es de forma razonada y con el alcance, en este caso, de la preservación de las condiciones de salud de los individuos, es identificar qué se necesita o qué se espera tener para poder desarrollar de forma segura la actividad. ¿Listo? Entonces tampoco es una petición de cualquier cosa, ¿bien? Sino muy enfocado al objeto de este sistema de gestión. Muy bien, en el numeral 4.3 encontraremos la determinación del alcance del sistema de gestión como tal. Es decir, la cuestión aquí no es abordar cualquier cosa, sino podemos medir, podemos dimensionar cuál va a ser el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Pues vamos a definir aquí los límites del sistema de gestión y su aplicabilidad. Por ejemplo, en el esquema de subcontratación anterior, ven, aquí es el lugar donde lo podemos limitar, es decir, hasta dónde sí podemos, hasta dónde no podemos hacer, en dónde aplicaremos y en dónde no aplicaremos. Pero ojo, porque eso tenemos que visualizarlo, bien, en consonancia con la legislación. ¿Listo? Bien, o sea, tampoco nos podemos alejar y decir cualquier cosa. Tenemos que tener en cuenta el análisis que se hizo de forma anterior, en el contexto, la realización como tal, el numeral anterior, el 4.2, bien, tener en cuenta las actividades laborales, cómo se hacen, cómo se desarrollan, y las características de la prestación de servicios o de la generación de bienes en la organización, es decir, cómo usted lo hace. Una cosa es prestar un servicio por ejemplo, de diseño textil, bien, a través de aplicaciones, y otra cosa es prestar ese servicio a través de una atención presencial. Son dos cosas diferentes y en consecuencia los peligros y riesgos van a ser diferentes.
¿bien? Lo mismo en términos de producción. Entonces una cosa va a ser por industria 4.0 y otra cosa es manejándolo a través de un taller de base. Entonces, dependiendo de las características, ¿bien? Del producto como tal, ¿bien? Actividades laborales, o de la estructura del mismo producto, del mismo servicio, ¿bien? Es decir, una mesa con 5 patas o con 4 patas, eso hace que se genere diversas condiciones para la ejecución de las actividades. Ojo, ¿eso qué implica? Que el diseño del servicio o el diseño del bien puede o no puede generar más o menos riesgos para la seguridad y salud en el trabajo de quien lo fabrica, y más adelante, bien, en otros escenarios, estaremos hablando de la seguridad del consumidor. Así que ojo, porque esto sí es pertinente para los aspectos o para los procesos relacionados con el diseño. En el contexto de la organización tendremos el último numeral, que es la génesis del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, en donde lo que se propone es establecer, aquí se diseña, se implementa, aquí miramos el cómo. ¿Cómo implementamos eso? Y ese cómo se tiene que ajustar a la operación como tal. Hay que mantenerlo, mejorarlo y definirlo definitivamente a través de sus procesos e interacciones. Insisto, bien, en términos de en cómo podemos articular un sistema de gestión integrado, bien, no solamente a partir de normas, sino como filosofía o estrategia gerencial. Numeral 5, bien, liderazgo y participación de los trabajadores. Clave este aspecto. ¿Por qué? Porque pues, es la materia base para la estructuración del sistema de gestión. Y por ende necesitaremos liderazgos y compromisos, necesitaremos una excelente política, unos roles, responsabilidades y autoridades muy bien definidos. Recordemos cuál era el concepto de proceso, bien, y tener mecanismos para consulta y participación de los trabajadores. ¿Listo? Bien, esos 4 elementos constituyen el numeral 5 de la norma ISO 45000. En el numeral 5.1, cuando hablamos de liderazgo y compromiso, se espera que, bien, se establezca algo que es muy importante. Ojo, eso sí se los voy a resaltar. Bien, un esquema de responsabilidades y rendición de cuentas. Esa se la recomiendo. Bien, se la recomiendo. Desde el primer día del funcionamiento del emprendimiento, bien, deben estar claras las responsabilidades y el esquema de rendición de cuentas al interior de una empresa en términos de la seguridad y salud del trabajo. Si usted delega a alguien, delega la condición operativa y delegue sus responsabilidades y exíjale ciertas cosas, bien, que permita asegurar la salud tanto de ese personaje como de todas las personas que van a estar bajo su cargo. Evidentemente, de forma articulada con las políticas y objetivos de seguridad y salud del trabajo respecto a la estrategia de la empresa, bien, del despliegue de los requisitos a través de los procesos, a comunicar cómo va a ser la gestión, el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, y pues obviamente apoyar los resultados, apoyar a las personas, buscar la mejora continua, tener claros los roles de la dirección, auspiciar una cultura de la prevención y control de riesgos dentro de cada miembro del equipo de trabajo, sin represalias para informar, sin colocar, digamos, cocos o látigo, ¿bien? Aunque aquí sí colocamos un límite, bien, esto no quiere denigrar o invalidar en lo que está contemplado en la legislación laboral por incumplimiento de los requisitos propios de la legislación laboral o de la legislación en términos de seguridad y salud del trabajo. No significa invalidar, sino que hay que tener claro lo que implica el concepto de represalia. ¿Bien? O sea, no generemos un mal ambiente por tratar de cuidarlos. Eso es lo que trata de decir. Tener claros procesos de consulta y desarrollar o auspiciar lo que en la legislación colombiana se llama COPAS, Comité Paritario para la Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Ven? Aquí lo llamamos un comité para la seguridad y salud del trabajo. Es lo mismo, de una vez coloco el nombre que esto viene por parte de la legislación. ¿Listo? El famoso COPAS, o si son empresas pequeñas, el famoso vigía de la salud. ¿Listo? Eso es tener la participación, un líder, ¿bien? O un equipo líder que va a apoyar precisamente la seguridad y salud del trabajo. En términos de la política de seguridad y salud del trabajo, se espera, bien, que el líder, bien, se comprometa con
la seguridad del trabajo, con la prevención, con los objetivos, con el cumplimiento de la legislación. Aparece una serie de condiciones que la norma solicita que el gerente exprese su real compromiso con el cumplimiento de esos punticos. ¿Bien? Y la política no es para colocar en la página web o en la recepción de su emprendimiento o de la organización, sino que se implemente, se mantenga, se comunique, se disponga de ella y se evalúe, sea pertinente y sea apropiada. ¿Listo? Así que la cuestión es pasar del dicho al famoso hecho. ¿Bien? ¿Listo? La política no es para dejarla allí como letra muerta, sino es para ponerla en práctica en el día a día. En términos de roles y responsabilidades de autoridades, es muy importante definirlas en cada proceso. Y si usted las define en cada proceso, facilita asignarlas y comunicarlas, ¿bien? Que todo el mundo tenga claro su nivel de responsabilidad en términos de seguridad y salud del trabajo, ¿bien? Y permanentemente se informe sobre el desempeño del mismo, desde la gerencia hasta el último colaborador. ¿Listo? Así que el sistema de gestión de seguridad del trabajo no es solamente la gerencia, no es solamente el trabajador, ¿listo? Es responsabilidad de todos, absolutamente todos tienen un nivel de responsabilidad para la gestión de la seguridad y salud del trabajo, ¿ok? No se centraliza en un individuo o en un grupo. Todos tienen responsabilidad y en consecuencia todos son parte del esquema de rendición de cuentas sobre el desempeño de la seguridad del trabajo de cada lado. Numeral 5.4 en términos de consulta y participación, bien, en pantalla aparecen los requisitos asociados para poder realizar esa consulta y participación de los trabajadores. El objetivo de este numeral, bien, es articular, bien, la identificación de necesidades y expectativas de forma progresiva, constante y hacia la mejora, de forma tal que se integre dentro de las decisiones gerenciales, bien, es decir, se pueda priorizar, ponderar, operativizar de acuerdo a las realidades que tenga cada organización y se despliegue en todos los miembros del equipo de trabajo. La planificación del sistema de gestión vamos a tener dos grandes escenarios. Bien, el 6.1 que es acciones para abordar y el 6.2 objetivos de la seguridad y en la salud del trabajo. ¿Listo? Vamos a ver cada una de ellas. En términos de acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, la norma nos propone, bien, en el 6.1.1, unas reglas de juego para poder abordar esos riesgos y oportunidades para tener en cuenta. Bien, listo. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta para poder abordar esos riesgos y oportunidades? Aparece aquí en pantalla. La identificación de ellos mismos, los peligros, los requisitos legales, el tema de hacerlo trazable, determinarlos, tener en cuenta los cambios que pueden llegar a aparecer. ¿Listo? Numeral 6.1.2, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Para mí, esta es parte del corazón del sistema de gestión. ¿Ve? Este es el corazón para hacerlo operativo y para poderlo llevar a escenarios reales. Esta es la clave. ¿Listo? Esta es la clave. Identificar los peligros desde cada proceso, desde el sistema de gestión como tal, desde diversas fuentes, evaluar los riesgos, valorar los riesgos, ¿bien? Y evaluar las diferentes oportunidades que podamos llegar a tener, ¿bien? Frente a estos aspectos. El numeral 6.1.3.6.1.4 nos invita a algo muy importante: determinar los requisitos legales y otros requisitos. Esto es súper importante. ¿Listo? Y por ende, ustedes van a encontrar el concepto de matriz legal, bien, que en términos de seguridad del trabajo es algo obligatorio prácticamente, no en términos de metodología, sino en términos de dar cumplimiento precisamente a este numeral, ¿vale? ¿Por qué? Porque es relevante visualizar de forma periódica y actualizada cuáles son los requisitos legales y de otros requisitos necesarios aplicar en la operación de una empresa. Luego tendremos la forma de planificar las acciones
que tiendan a controlar o a gestionar y controlar esos riesgos y oportunidades vinculados con el negocio como tal. ¿Ve? Es decir, no solamente es un problema de identificación, sino es un problema de pasemos a esto, a la acción, ¿bien? A tomar conciencia y aplicar. Así que les voy a traer unos ejemplos de, por ejemplo, cuáles son los peligros, qué peligros podemos encontrar aquí. Aquí tenemos una guía técnica colombiana GTC 45 promulgada por ICONTEC, que nos da una idea de cuáles pueden ser los peligros asociados a una actividad, cualesquiera que sea. También la misma guía nos propone una metodología para evaluar y valorar el riesgo. Aparece aquí en pantalla, la pueden visualizar con atención. Aquí pueden darle un pause, pausar el video para que lo puedan leer con mayor detalle. Pero no solamente está la propuesta que tiene el ICONTEC, bien a través de la GTC 45, sino también en el mundo se han desarrollado diversas metodologías para evaluar los riesgos en términos de seguridad y salud del trabajo. La norma ISO 45001 no se casa con ninguna metodología. Coloca unos mínimos necesarios a cumplir por parte de la metodología, que en su propio concepto nos dice mínimo que debe tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia, bien, de ese hecho que no queremos, y tener la visualización de la magnitud de la consecuencia que puede llegar a tener. Bien, así que podemos tener, como en este caso, una metodología de evaluación de riesgos simple, bien. Eso se llama así, metodología de evaluación de riesgos simples, hasta, wow, mucho más elaboradas, con trasfondos semicuantitativos o cuantitativos que permiten dar con mayor precisión esa evaluación y valoración del riesgo. Cuando hablamos de valoración de riesgo estamos hablando de esto. ¿Bien? Es decir, de tener una escala de valor, de qué tanto, digamos, puede llegar a significar, bien, esa evaluación del riesgo, qué tanto nos puede llegar a impactar. Bien, el objetivo es ¿cuál? Lugares de trabajo seguros que preserven la salud del individuo. Evitar esto, controlar esto, ¿bien? Que ocurran accidentes o condiciones inseguras por comportamiento o por condición como tal. ¿Vale? Bien. El numeral 7 nos invita a tener en consideración la necesidad de apoyo que requiere el desarrollo del sistema de gestión en términos de seguridad y salud del trabajo, recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documental. ¿Ok? Para efectos del apoyo, en términos de recursos, observamos que se necesita establecer los recursos necesarios para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, implementarlos, mantenerlos y mejorarlos. Bien, recursos económicos, humanos, tecnológicos para la gestión de la seguridad y salud del trabajo. En términos de competencia, es importante resaltar cuál es la competencia necesaria por parte del personal que va a estar en nuestra organización en cualquier lado, teniendo en cuenta el desempeño esperado basado en la educación, formación, experiencia y se desean habilidades propias del cargo y de los riesgos asociados a cada uno de esos cargos, a cada uno de los procesos. Tomar acciones para adquirir, mantener y mejorar la competencia, evaluando la eficacia de estas acciones, dejando evidencia de esta gestión, que es muy importante. En términos de toma de conciencia, la norma nos invita a no quedarnos solamente, por ejemplo, en una capacitación, sino a buscar mecanismos que aseguren que las personas entendieron la idea y en consecuencia van o a gestionar mejores condiciones o a tener mejores decisiones en términos de comportamiento. Por ende, nos sugiere crear de forma proactiva mecanismos, procesos, lo llaman, que permitan lograr esa toma de conciencia respecto a la política, los objetivos, la eficacia, el cumplimiento de requisitos legales, la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la gestión de los riesgos, entre otros aspectos necesarios o prioritarios para la gestión de la seguridad y salud del trabajo. Y no solamente de ello, el apoyo también va en términos de comunicaciones. La comunicación es fundamental para la gestión.
Y eso demandará, bien, que se definan a nivel interno y externo, que se definan en torno a los cambios que se puedan dar. ¿Bien? La comunicación es fundamental para la gestión de la seguridad del trabajo. Muy, muy importante. En términos de información documentada, ¿bien? Es decir, tener las evidencias precisamente de esa gestión, es importante resaltar que la forma como se documente se debe definir muy bien, definir qué información, cómo se va a manejar esa información, crear o definir o caracterizar los medios de soporte de esa información, la descripción de esa información, las herramientas de gestión de la información, el control de la información, la distribución de la misma, la comunicación de la misma, la preservación de las evidencias, la conservación, en fin. Esto está vinculado con la gestión de la información de la empresa, ¿bien? Que nos permite demostrar que somos buenos gestionando la seguridad y la salud en el trabajo. En términos de operación, ¿bien? Vamos a tener dos grandes escenarios. Aquí no es con el numeral 8 de la norma ISO 9001, aquí nos trae dos escenarios muy claritos y muy concretos. Cómo operar normalmente, numeral 8.1, y cómo operar en condiciones anormales, diríamos entre comillas, es decir, cuando existe la probabilidad o la ocurrencia de un evento de emergencia. ¿Listo? Bien. En este segundo punto, la legislación colombiana también tiene mucho que decir. Ojo, ¿listo? Ojo, ojo. En torno a la planificación y control operacional, ¿ven? En términos de seguridad del trabajo, es decir, nosotros estamos ejecutando la producción del bien o nosotros estamos ejecutando la realización del servicio, por ejemplo, de diseño, ¿bien? Debemos tener en cuenta, uno, ¿bien? Unas generalidades base para poder desarrollar esa operación en términos de aseguramiento de la misma. Dos, cómo eliminar peligros y reducir los riesgos, ¿bien? Tres, cómo gestionar el cambio que pueda tener esa operación, cambiamos de tecnología, cambiamos de personas. Y cuatro, todo el esquema de provisionamiento que tiene la organización, compras, ¿bien? Y cómo asegurar las condiciones de preservación de salud a través de contratistas, contratación externa, todo lo que entre de forma externa a la organización. Por ende, aquí es clarísimo que controlamos la operación propia y la cadena de contratación asociada a la generación de ese ejercicio misional, de esa razón social que tiene una organización. En las generalidades, pues nos propone cómo son los procesos para cumplir los requisitos de seguridad de salud y trabajo asociados a la operación, es decir, en lo posible que no sea aparte. No nos dice exactamente eso, pero sí lo recomiendo, ¿bien? Que ese proceso esté integrado a la misma ejecución de las actividades operativas. Bien, en términos de eliminar peligros y riesgos, nos dice algo muy simpático que la legislación colombiana lo recogió. Aquí este es un ejemplo de cómo la legislación, bien, tiene en cuenta normas internacionales. Y la legislación dice exactamente lo mismo, que hay una priorización. De hecho, la legislación dice, hay una prioridad. ¿Para qué? Para gestionar, para eliminar los peligros y reducir los riesgos en 5 niveles. El primer nivel es eliminar los peligros. Si no lo puedes eliminar, busca o sustitúyalos por peligros de menor nivel de riesgo. Si no lo logró, utilice, ¿bien?, controles de ingeniería. No lo logró controlar, el riesgo sigue alto, contrólelo a partir de controles administrativos. No lo pudo controlar, todavía queda un nivel de riesgo, utilice elementos de protección personal. Entonces aquí viene una reflexión. Gestionar la seguridad y salud del trabajo no es utilizar un casco, no es utilizar unas botas de seguridad. Eso es lo último, la última cosa que uno puede llegar a hacer en términos de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Porque tanto la norma ISO 45001 como la legislación nos exige hacer 4 cosas antes de tomar la decisión de utilizar o implementar un elemento de protección personal. Téngalo allí en el panorama. En términos de gestión de cambio es definir procesos de cómo adaptarnos a los cambios de forma tal que
controle los riesgos asociados a esos cambios. ¿Listo? Y finalmente, pues, bueno, y eso tiene todo un proceso de gestión de cambios como tal. Y finalmente, gestionar toda la subcontratación y demás. Ahora, este es el entorno laboral. ¿Listo? Eso es aplicable al día a día, a cada operación, a cada evento, a cada actividad de la misión, de la administración, del soporte, de la gerencia misma de una empresa. Sí, hasta el gerente hay que visualizar cuáles son gestionar los riesgos asociados a su ejercicio normal. El numeral 8.2, preparación y respuesta ante emergencias. Sí, señores, condiciones no deseadas que se pueden prever, bien, se pueden prever, nos coloca una serie de requisitos, una serie de requisitos a tener en cuenta muy específicos. Estos requisitos se habla con lo que nos pide la legislación en torno a la gestión del riesgo de la gestión del riesgo de emergencias. ¿Bien? Porque la legislación habla un poquito, eso sí coge este concepto de emergencias y lo extrapola un poquito más al concepto de emergencias y contingencias. ¿Vale? Entonces ya lo tiene ensamblado en un sistema nacional, si me permiten decirlo. Sí, es un sistema nacional para la gestión de eventos de desastre, de emergencias y contingencias. Hay que articularlo. La norma ISO 45001 nos pide unas cositas, ¿bien? Aquí está lo más sencillito, que es preparémonos, entrenémonos, anticipémonos a un evento de emergencia. ¿Listo? Así de sencillito, ¿bien? Artículos que cuando pase algo, sepamos cómo podemos atender, con qué atenderlo, cómo atenderlo, cuándo atenderlo, a quién llamar para atenderlo, en fin, con qué recursos atender. Finalmente tenemos los numerales 9 y 10. Y son similares entre las tres normas, la ISO 9001, la ISO 14001 y la 45001. Tres niveles: seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la dirección. Solo que tienen sus particularidades, no es que sean muy diferentes las unas entre las otras, entre las tres normas, los requisitos contenidos en cada numeral, tienen sus particularidades. ¿Listo? Simplemente tiene sus particularidades. En términos de numeral 9.1, los requisitos son muy similares. Por ende, el árbol de indicadores se puede gestionar de forma paralela en términos operacionales, de calidad ambiental y de gestión y seguridad y salud del trabajo. La auditoría interna es muy similar, ¿bien? Muy similar. La diferencia está en cuáles son los requisitos a tener en cuenta, ¿listo? Para prepararla y en consecuencia para programar. Entonces, la naturaleza de esos requisitos hace que marque un poquito la diferencia. Es decir, un mismo auditor puede auditar calidad, auditar la gestión ambiental, auditar la gestión de seguridad del trabajo. Sí, pero solo si tiene la competencia, es decir, tiene la experiencia, la formación sobre el producto o el servicio el bien que está analizando, sobre la calidad de ese bien o ese servicio, sobre la gestión ambiental y sobre la seguridad del trabajo. Si no la tiene, pues se trabajará un auditor especializado, ¿ve? Para cada uno de esos rubros de gestión. En términos de la revisión por la dirección, los pasos son similares, va a tener unas entradas y unas salidas. En las entradas hay unos ajustes particulares porque tiene que visualizar lo pertinente a la seguridad y salud del trabajo. Sencillo. Entonces, la estructura es relativamente similar, solo que tenemos que mirar ya unas cositas muy específicas. Ejemplo, los requisitos legales, el cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud del trabajo, el desempeño de seguridad del trabajo. Eso es muy particular. Y las salidas, pues se ajustan también a lo mismo. Bien, a la eficacia en términos de seguridad y salud del trabajo y la integración del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo a la estrategia del negocio y con el resto del sistema de gestión. La misma norma nos dice integremos las cosas, ¿bien? Para que seamos más eficientes en este asunto. Y finalmente, en términos de mejora, vamos a tener los tres numerales, generalidades, incidentes, en este caso se llaman incidentes. Bien, recuerden la 14.000, temas de no conformidad y acción correctiva y la mejora continua.
bien, donde a partir de esas acciones, bien, que se pueden monitorear y se solicitan gestionar y estar muy pendientes, se debe asegurar que el sistema de gestión en términos de seguridad y salud del trabajo evoluciona a su mejoramiento continuo. Bien, así que los invito, bien, a tener en cuenta la implementación de esta norma en la planeación de su emprendimiento, de su organización y la implementación en las operaciones, dado que en el terreno, en el día a día, es que se observa si el sistema de gestión de seguridad del trabajo funciona. Muchas gracias.